A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Tal vez Latinoamérica injustamente no conozca al primero de sus hijos con historia y con estatura universal. Este personaje se llamó Francisco Miranda, venezolano, y vistió y defendió el uniforme militar de España en batallas en el continente africano. Y también tuvo activa participación en la Revolución Francesa y dirigió más de una memorable batalla en territorios europeos. Francisco Miranda honró también el uniforme de los revolucionarios norteamericanos cuando el pueblo de los Estados Unidos luchaba por su independencia frente a Inglaterra. Por su fama en toda Europa como bravo combatiente, llegó inclusive a vestir el uniforme del ejército ruso, como una concesión de la emperatriz Catalina. 3 continentes vieron su accionar de guerrero, y lo vieron en los grandes acontecimientos de la historia: la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de los países latinoamericanos. Cuando soñó con una gran patria latinoamericana libre, también vivió el gran amor de su vida. Era una mujer sueca que le pedía venir a América y acompañarlo en su lucha. Francisco Miranda le advirtió que estas tierras eran duras, hostiles, peligrosas para una mujer como ella, pero le prometió de todas maneras traerla en forma simbólica a América. La bandera revolucionaria tendrá el amarillo de tus cabellos, el azul de tus ojos y el rojo de tus labios. Así estarás conmigo en mis sueños y en mi lucha desde el primer día. Y Miranda cumplió lo prometido. Un día llegó a Ocumare, Venezuela, con 3 barcos con armas y combatientes contra el Imperio Español. Esos barcos por primera vez izaban la bandera tricolor. Era un día como hoy, 25 de marzo de 1806. Detrás del simbolismo de los colores de la bandera se agita toda una historia de compromiso con la libertad y con la dignidad humana. Y también una historia de amor del primer combatiente universal de América Latina, Francisco Miranda. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno oficializa receta electrónica y plan de externalización de farmacias de consulta externa para 4 entidades estatales. Sentencia de inocencia de hermanos Isaías niega recuperación de bienes. Comité de Ética conoce denuncia contra la legisladora de UNES, Fernanda Astudillo. 500,000 de personas en valles y parroquias tendrán agua con la planta de Paluguillo. La Cenecit no solucionó problemas técnicos y suspendió el examen Transformar. En salud, ¿sabes lo que es la huella digital? En el segmento de opinión, el Centro Histórico de Quito. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Los Piratas de la Componenda. Ramiro Ruiz, Muerte Cruzada. José Hernández, La Izquierda Democrática sí avanza, como los cangrejos. Roberto Aguilar, Insensibilidad y Mojigatería. Noticias del día. Gobierno oficializa receta electrónica y plan de externalización de farmacias de consulta externa para 4 entidades estatales. A través del Decreto Ejecutivo 378, el gobierno oficializó el plan de externalización de farmacias de la Red Pública Integral de Salud, que la integran el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, además del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
El proyecto debe culminar en un plazo no mayor de 6 meses desde la publicación de ese decreto en el registro oficial. Fue emitido el 22 de marzo del 2022 y para dar paso al proyecto gubernamental, el presidente de la República, Guillermo Lasso, reformó el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el que incluyó que las entidades contratantes de la Red Pública Integral de Salud dispensarán a través de la externalización de farmacias los fármacos y bienes estratégicos en salud para consulta externa de los establecimientos que conforman ese grupo. El documento establece que los profesionales de la salud recetarán los fármacos que consten en el catálogo para externalización de farmacias aprobado por el Ministerio de Salud Pública mediante la emisión de la llamada receta electrónica, la cual será generada a través de un sistema electrónico que cada miembro de la red utilice. Una vez generada la receta electrónica, el paciente deberá acudir a cualquiera de las farmacias particulares habilitadas para la dispensación de los fármacos. Así lo indica el decreto ejecutivo. Sentencia de inocencia a hermanos Isaías niega recuperación de bienes. La sentencia mediante la cual se restituyó la inocencia de los hermanos Isaías por el delito de peculado niega la posibilidad de que recuperen sus bienes. En mayo del 2021, la Corte Nacional de Justicia revisó la sentencia por peculado contra los hermanos William y Roberto Isaías. Los jueces Luis Rivera y Daniela Camacho le restituyó el estado de inocencia. Pero esta sentencia niega toda opción de recuperación de bienes incautados. Esto porque fueron producto del cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo independientes de la responsabilidad penal en este proceso, dice el documento. De ahí que no tendría lugar la devolución de dichos bienes. Según detalla el reportaje de Teleamazonas, el Estado asumió el pago por más de $1.000 millones perjudicados. En un intento por recuperar esos recursos, la extinta Agencia de Garantías de Depósito incautó sus bienes. La incautación incluyó acciones, casas, vehículos, negocios y cartera de crédito para cobrar pérdidas de Filanbanco por $661 millones. Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas entre julio del 2007 y julio del 2008, recordó que fue durante su gestión que se resolvió la incautación de los bienes a los hermanos Isaías. Ortiz fue reemplazado por Vilma Salgado, quien había sido gerente de la AGD en el 2003. Durante su gestión en la AGD, Salgado ordenó el embargo de bienes a los deudores de los bancos quebrados durante el feriado bancario. El presidente Guillermo Lasso y el procurador Íñigo Salvador anunciaron que defenderán los intereses del pueblo ecuatoriano en esta demanda interpuesta por los hermanos Isaías. Comité de Ética conoce denuncia contra legisladora de UNES Fernanda Astudillo. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de la denuncia presentada por el legislador Eitel Zambrano, del BAN, en contra de la asambleísta Fernanda Astudillo de UNES por supuesta gestión de pagos a un proveedor de un hospital de Machala, provincia de El Oro. El presidente del Comité Segundo Chimbo de Pachacutic dispuso la notificación a las dos partes involucradas en esta denuncia antes de continuar con el proceso de sustanciación. En la próxima reunión, la mesa definirá un cronograma para la investigación. Zambrano acusa a la legisladora orense de haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo 127, numeral de la Constitución, y en el artículo 163, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala que los asambleístas no podrán ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Por ello, Eitel Zambrano solicita que, de comprobarse su responsabilidad, la asambleísta representante del Oro sea sancionada con la pérdida de la calidad de asambleísta. Medio millón de personas en valles y parroquias tendrán agua con la planta Paluguillo. Las parroquias nororientales del Distrito Metropolitano de Quito se favorecerán con la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Paluguillo.
El líquido vital llegará a Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Checa, Yaruquí, El Quinche y Guayabamba. Las parroquias hace décadas no contaban con un sistema íntegro de agua potable. La infraestructura fue inaugurada el 23 de marzo del 2022. Está ubicada en la parroquia de Pifo y ocupa un área aproximada de 6,2 hectáreas con 21 edificaciones. La planta es parte del proyecto Chalpi Grande Papayacta, que se construyó con una inversión de $18.3 millones para incrementar la capacidad de potabilización de 600 litros por segundo a 1.600 litros por segundo. La obra cuenta con el financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo a través de un crédito de $70 millones para la realización de este proyecto. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, manifestó que este es un día de fiesta para todo el distrito, ya que quiteños que fueron relegados años atrás a este servicio tendrán acceso a agua potable. Otón Ceballos, gerente general de la EMAPS, dijo que esta obra servirá para el abastecimiento de agua potable en las 9 parroquias para los próximos 25 años. También mencionó que uno de los principales objetivos es satisfacer la demanda de la ciudadanía al agua potable, sobre todo en las zonas de expansión y crecimiento. La Cenecit no solucionó problemas técnicos y suspendió el examen Transformar. La Secretaría Nacional de Educación Superior Cenecit no pudo solventar los problemas técnicos que sufrió la plataforma en la que se rinde el examen Transformar y decidió suspender la jornada de evaluación del 23 de marzo de 2022. Los problemas iniciaron en la mañana. Los estudiantes que tenían que rendir la prueba Transformar en la primera sesión de las 8:30 fueron reprogramados para las 15 horas del miércoles 23 de marzo, según un comunicado remitido por la Cenecit. A las 8:30 del miércoles 23 de marzo debía iniciar la primera sesión de la prueba Transformar. Sin embargo, por fallas técnicas en la página web, plataforma y planstransformar.es, los estudiantes no pudieron rendir el examen. Usuarios en redes sociales se quejaron de que cuando lograron ingresar al sistema, les apareció un documento con un código QR en el que se confirmaba que habían ya dado la prueba, con un puntaje de 0 porque no contestaron ninguna pregunta. La Cenecit tenía previsto que 20.221 estudiantes realicen la prueba Transformar en las 388 sedes habilitadas a escala nacional. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. ¿Les ha pasado que en ocasiones ustedes están conversando con sus amigos o con alguna persona sobre un tema determinado y después cuando van a su celular y empiezan a navegar por la red o a buscar en las redes sociales, empiezan a salir anuncios o temas vinculados a ese tema que ustedes conversaban con la persona determinada y entonces empiezan a cuestionar? Parecería que el celular nos escucha, parecería que estamos siendo espiados, investigados por esa inteligencia que está en el celular. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre la huella digital. ¿Y saben ustedes lo que es la huella digital? Bueno, la huella digital es ese registro que nosotros vamos dejando, ese registro digital que vamos dejando en la red cuando nos conectamos a través de las búsquedas que vamos haciendo, de las palabras que vamos colocando, de todas las interacciones que vamos teniendo sobre temas específicos y determinados. Entonces, todo lo que nosotros escribimos en la red se va transformando en ese registro digital. Y de alguna manera, entonces, si vamos dejando, ¿no es cierto?, esta huella de las visitas a las páginas que vamos realizando y demás, se transforman entonces en nuestra identidad digital. Esa identidad digital es aprovechada por las compañías, por las empresas de marketing, de mercado, para recoger toda esa información y a través de eso proponernos, invitarnos a utilizar diferentes productos, diferentes temas sobre lo que nosotros hemos buscado. Bien, entonces
¿Es buena esta huella digital? ¿Cómo se origina eso? Desde el mismo momento en que nosotros nos conectamos a la red, ya sea a través de nuestro teléfono celular o a través de nuestro computador, dejamos nuestra dirección IP. Estas cadenas algorítmicas, estas mega bases de datos grandes que se van generando en la red, ¿no es cierto?, en esta red grande, direccionan también nuestro género, nuestra edad, nuestros intereses personales sobre diferentes actividades, y de esa forma se va aumentando esta Big Data, que así se llama, y se va configurando nuestra identidad digital. No perdemos la privacidad, y eso es importante que tengamos en cuenta, pero sí se van dejando estas huellitas. Cuando ustedes entran a una página de internet y han mirado que en la parte inferior les dice aceptar las cookies, eso justamente son todas esas huellitas que vamos dejando sobre las búsquedas que vamos haciendo en un tema determinado, y por eso nos aparece muchísima más información sobre ese tema. Por ejemplo, yo, al ser psicóloga, usualmente busco información vinculada con temas de psicología, de educación, del trabajo en el cual me voy perfilando. Es muy difícil si a mí me sale algo sobre ingeniería, por ejemplo, o sobre arquitectura, porque no es el área que yo me vinculo, pero muy posiblemente una persona, un arquitecto, un ingeniero, una persona que está vinculada en esas áreas, también recibirá mucha más información vinculada con su tema de interés. Esa es la huella digital. Bien, pero entonces tendremos que pensar nosotros ahora en cuáles son las ventajas y cuáles son también las desventajas o los riesgos que podemos tener cuando vamos dejando esa huella digital. Bueno, las ventajas es que vamos a ir encontrando información cada vez más interesante para nosotros, que nos va a ahorrar mucho tiempo del que estaríamos navegando en la red usualmente. También, por ejemplo, cuando nosotros ponemos nuestro nombre, ponemos nuestra contraseña, inmediatamente se queda grabada y ingresamos con facilidad a esa página o ese espacio determinado. Pero también existen desventajas, y es que cuando nosotros navegamos por ciertos espacios o cuando aceptamos muchas veces todas las sin restricciones el que ingresen a nuestra ubicación, en donde estamos, la información que hemos seleccionado, eso definitivamente puede ser un riesgo para nuestra intimidad. Puede ser aprovechado también por los hackers, y ahí es el riesgo, ¿verdad? Porque ellos pueden acceder con mayor facilidad a nuestro registro de datos personales, de nuestras contraseñas que son secretas. Pueden acceder con mayor facilidad ahí y ponernos en una condición de riesgo o en una condición de vulnerabilidad. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, fotos de nuestra casa o de nuestros hijos, invitamos también a que eso se comparta con muchas otras personas, y eso nos pone en una situación de vulnerabilidad, ya sea personal o familiar. Cada vez escuchamos con mucha frecuencia las extorsiones que se van dando en este ámbito. Si nosotros queremos estar entonces tranquilos, si queremos vivir, ¿no es cierto?, con seguridad para nuestra familia, para nuestros hijos y para nosotros también, es importante que vayamos considerando estos aspectos. ¿Qué huella digital estoy dejando? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué de mi vida personal estoy exhibiendo al mundo a través de las redes? ¿Y cómo puedo hacer para ir poniendo un freno en estos aspectos y evitando justamente ser víctima o ser susceptible de extorsiones, de chantajes o inclusive de suplantación de la identidad? Recordemos también que cuando nosotros tenemos esta posibilidad de abrirnos al mundo a través de las redes, a través del internet, tenemos que también ser responsables con nuestro cuidado personal, con nuestra seguridad, porque eso nos va a dar también una suerte de bienestar emocional. Muchas gracias. Opinión. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Quiero nuevamente reiterarles, invitarles, motivarles para que sigamos haciendo todo lo posible por conocer sobre el 24 de mayo de 1822. Faltan exactamente 2 meses para conmemorar el bicentenario de esa fiesta histórica tan importante para la nacionalidad ecuatoriana.
Vaya, visite los museos, conozca la Casa de Sucre, conozca el Templo de la Patria. Si es que puede, échese un saltito por Chillogallo y conozca la hacienda en donde pernoctó el ejército de Sucre previo a la batalla. Hable con sus hijos sobre los próceres, con sus nietos, con sus amigos, y claro, el 24 de mayo, si es que hacemos eso, podremos tener una fiesta verdaderamente cívica, con conocimiento de causa, sabiendo lo que estamos celebrando, y eso nos hermanará aún más a los ecuatorianos. Hoy quiero conversar con ustedes, con los quiteños de nacimiento y de corazón, sobre aquella joya que tenemos en la ciudad, la joya que se llama Centro Histórico de Quito, el más grande, el mejor conservado de América Latina, el que en un solo lugar tiene una serie de formas de entender el arte, una serie de técnicas artísticas tanto en la construcción como en la pintura y en la escultura. El centro histórico no es solamente las iglesias, las casas, las plazas, los parques, las calles, los aguanes, los pasillos. No, el centro histórico es un conjunto diverso de todas esas cosas, abrazada con la gente que vive allá. Ahora que ya estamos volviendo a la normalidad, enamorémonos nuevamente del centro y volvamos a conocer esos sitios tan emblemáticos de nuestra ciudad y que muchas de las veces viviendo aquí mismo los hemos visto solamente en fotografía. Vaya, conozca la Plaza del Teatro, tómese un café en la Plaza del Teatro, vaya a la Plaza Grande y cómase un seco de chivo en el atrio de la catedral. Vaya y camine hasta Santo Domingo y pueda verificar todos aquellos negocios que están en la calle Guayaquil, que terminan inclusive ya muy cerca de la plaza con sendos negocios de venta de cobijas, de esas cobijas de tigre que todos los quiteños conocemos. Vaya a Santo Domingo, ya le dije a Santo Domingo, vaya a San Francisco. En San Francisco usted va a poder ver la iglesia que tiene la anécdota y la leyenda más importante de la historia de la ciudad, que es la leyenda de Cantuña. Ahí usted podrá conocer el Templo Mayor, donde el patrono es el Jesús del Gran Poder. Muy pronto tendremos la procesión del Jesús del Gran Poder por Semana Santa, y si es que está en sus planes, vaya y vea esa manifestación de fe y de folclore dentro de la ciudad de Quito. Si es que no quiere visitar el Templo Mayor, que sería realmente un despropósito, vaya a la capilla que está al lado, que es la que está regentada por las Madres de la Caridad. Me refiero a la capilla de la Medalla Milagrosa, Y si no, vaya un poco más hacia el sur, donde está la capilla de Cantuña. Y cierre esa visita a San Francisco conociendo el Museo de Arte de San Francisco, en donde hay una infinidad de obras de arte, tanto de pintura como escultura, de la escuela quiteña, que sin duda alguna a usted le va a gustar. Vaya también a la iglesia de la Compañía de Jesús, el templo más lindo de Latinoamérica de acuerdo a muchos estudios. Ahí, en ese templo, se encuentra la tumba de Santa Mariana de Jesús, la Azucena de Quito, una de las 3 santas que tiene el Ecuador. Recuerde usted que tenemos a la Santa Mariana de Jesús, a Narcisa de Jesús, que está allá en Nobol, y al Santo Hermano Miguel, uno de los más grandes referentes de los hermanos cristianos en el Ecuador y en el mundo. Pero en la Compañía usted va a poder conocer la tumba de Santa Mariana de Jesús y por supuesto todo el arte que se encuentra ahí, el arte barroco puro, esa manifestación de arte tan importante en la historia de la humanidad. En la misma calle, a pocas cuadras de la iglesia de la Compañía, si es que usted se va hacia el sur, va a encontrar el Carmen Bajo, y si es que usted se va un poquito hacia el norte, va a poder encontrar la iglesia de El Sagrario, una de las más antiguas de la ciudad de Quito, que está junto a la Catedral Primada de Quito. La Catedral Primada de Quito, importante iglesia que compone esa hermosa plaza de la Plaza Grande, digamos, y en donde usted va a poder encontrar al menos 2 tumbas importantes de 2 ínclitos ciudadanos y personajes históricos de esta tierra. Al un lado usted podrá visitar la tumba del doctor Gabriel García Moreno, expresidente constitucional de la República, y a propósito del 24 de mayo, vaya, dése una vuelta y déjele una flor al mariscal Antonio José de Sucre. Si es que se va para arriba, mucho más para arriba, hacia el norte, usted va a poder encontrar
el más importante templo gótico del país y quizás de Latinoamérica. Me refiero a la Basílica del Voto Nacional. Así les he contado unos pocos centros turísticos donde usted puede ir a visitar. Si es que usted no tiene una fe religiosa católica, pues vaya y conozca en un sentimiento de quiteñidad y de cultura general, porque esas iglesias, esos templos representan una parte importante en nuestra historia, en nuestra idiosincrasia y en lo que Quito representa para el Ecuador y para el mundo. Recuerde que estamos viviendo en el primer patrimonio cultural de la humanidad. Aprovechemos esa ventaja que tenemos frente a los demás países y hagamos de nuestra ciudad un sitio verdaderamente turístico en donde propios y extraños nos sintamos parte de esta maravillosa ciudad y no creamos que lo que está en el centro son piedritas nomás, que más importante es cualquier otra cosa, pero que lo que está en el centro son piedritas nomás. No son piedritas nomás. Vaya, conózcase, enamórese del centro y retorne a ese espacio que tanto nos da a los quiteños y a los ecuatorianos. Pero el centro histórico no se circunscribe solamente a lo que les he contado, a la arquitectura, a las calles. No, el centro histórico de Quito también es una parte que tiene problemas y que tiene oportunidades. Problemas como los de la prostitución en la calle, la venta de drogas, los vendedores informales, etc. Esos problemas habrá que saberlos manejar con inteligencia, con prudencia, pero sobre todas las cosas entendiendo que el centro histórico merece ser un espacio en donde los turistas nacionales y extranjeros vuelvan y se sientan seguros y se sientan tranquilos y donde hay espacio para todos, donde aquellos que hacen del comercio informal o del trabajo autónomo una forma de vida puedan hacerlo de una manera ordenada y digna, y eso sin duda requiere de un esfuerzo general tanto de la sociedad como del municipio y por cierto de quienes hacen el trabajo autónomo. El tema de la prostitución y de la delincuencia habrá que saberlo enfrentar con firmeza, pero entendiendo obviamente que particularmente quien ejerce la prostitución es gente que trabaja en una de las profesiones más antiguas del mundo, que no tienen derechos sindicales ni protección del Estado. Pero asimismo, por un lado debemos proteger esto y por otro lado debemos proteger el espacio público y la posibilidad de poder circular en un ambiente libre de estas actividades que pueden resultar peligrosas, porque esto atrae también otros delitos menores, como es el narcotráfico, como es el asalto pequeño en las calles, el robo, el arranche, el estruche. Entonces, sobre esos temas hay que trabajar. Y por supuesto que hay que impulsar aquello que resulta importante para el centro histórico, que es su desarrollo económico, su despegue económico. Cuando usted va al centro puede encontrar bares, cafeterías, restaurantes, locales de comida, locales en donde se vende telas, donde se vende ropa terminada, inclusive esas farmacias tradicionales a las que estaban acostumbrados nuestros antiguos, que iban y ahí mismo les preparaban los medicamentos. Todo eso tiene todavía la capital de la República. Centros donde se pueden comprar flores, donde se puede comprar arte contemporáneo y antiguo, donde podemos comprar una serie de artículos para nuestras casas, para nuestras familias. Y esos negocios lastimosamente se encuentran muy venidos a menos por la cantidad de interrupciones que existen en el centro histórico en cuanto al desarrollo económico. Y esas interrupciones se dan principalmente porque en el gobierno nacional y desde el Estado central no hemos sabido entender que el vallar, el cerrar el centro histórico es condenar a la quiebra a esos pequeños y medianos comerciantes. Es llevar a la quiebra el negocio del turismo. Es hacer que aquellos turistas que no pueden visitar el centro, cuando regresen a sus países, no nos recomienden como un sitio turístico, porque vienen a ver vallas y vienen a ver policías y vienen a ver un centro histórico que está absolutamente cerrado al paso de la gente. La gente del centro necesita trabajar. Esos negocios necesitan reactivarse. Desde el municipio de Quito necesitamos defender el derecho al espacio público. Necesitamos defender el derecho a la ciudad. Por lo tanto, quienes estén pensando en llegar a la administración municipal deberán presentarle a la ciudad un plan definitivamente bien organizado para que el centro histórico recupere su lustre, recupere sus espacios y sobre todo recupere su actividad.
Hagamos del centro histórico un centro 24/7, en donde hayan negocios durante el día, negocios durante la noche, y que sea un espacio abierto para que todos nosotros podamos disfrutar de su arquitectura, de su gastronomía, pero sobre todo de la amabilidad de su gente. Vamos a recuperar el centro sin duda con un poquito de sentido común, firmeza, pero sobre todo con un profundo amor a esta ciudad. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Gracias. Hasta dentro de 8 días. Chao. Editorial. Los piratas de la componenda por Hernán Pérez Luz, El Universo. Los apelativos que acuñó Alfredo Pino Argotti para referirse a ciertos personajes y situaciones de nuestra política dejaron una huella en la sintaxis de la misma. Allí están, por ejemplo, esas geniales expresiones como el felino, el guasón, la derecha y la derecha torcida, el febresborgismo, Vic Brutus o la República de Papel, que fue el nombre de su interesante ensayo de derecho constitucional. Pero probablemente la más recordada de sus expresiones fue aquella de los patriarcas de la componenda. Con esta frase Pino Argotti dibujó con precisión la estrategia que adoptaron ciertos líderes luego de haber sido derrotados arrolladoramente por el binomio Roldós-Hurtado en las elecciones de 1979. Patriarcas porque en su mayoría eran representantes de una generación que estaba apagándose, ya sea por su avanzada edad o por su visión ideológica. Y lo de la componenda porque tan pronto como se posesionaron Roldós y Hurtado, se dedicaron desde la legislatura a acorralar al Ejecutivo para impedir que cumpla su plan de gobierno. Algunos hasta buscaron un golpe de Estado. Fue entonces cuando Pino Argotti comenzó a sembrar la idea de una reforma constitucional que le permita al presidente disolver la legislatura y convocar a elecciones. Su libro buscó demostrar que esta salida era compatible con la experiencia de nuestro país, más allá de si ella calzaba o no en un régimen presidencial. El presidente mostró interés por esta opción ante la ciega pugna de poderes. Por su lado, los patriarcas se aterraron de que sea el pueblo y no ellos el que dirima esta pugna. Además, resuelva la legislatura, pedirán todo el poder. El 25 de abril de 1980, en la columna que mantenían en este diario, Pino Argotti decía, refiriéndose a los patriarcas, de allí que el meollo del problema político actual es el engreimiento y la prepotencia de ellos, acostumbrados a hacer lo que les venga en gana, creyendo que la república es tan chiquita que les calza como anillo al dedo. Y concluía anotándose que el presidente, con su decisión de reformar la Constitución para poder disolver la legislatura, determinará el otoño de los patriarcas en vez de convertirse en un retoño de esos patriarcas de las componendas. Como se recordará, sin embargo, el presidente Roldós dio marcha atrás al último momento y optó por negociar nomás con los patriarcas. El resto es historia. Presidente tras presidente, todos han terminado convertidos en mayor o menor grado en títeres del apetito voraz de las oligarquías políticas, económicas y delincuenciales que desde el poder legislativo o fuera de él se dedican a succionar al Estado. Y a más de uno le sucedió que cuando creía que tenía asegurado su mandato, gracias a hábiles negociaciones y repartos, terminó igualmente derrocado. Los patriarcas de ayer han sido hoy reemplazados por vulgares piratas, gente que con todo cinismo buscan seguir asaltando las arcas fiscales y asegurarse impunidad. Pero la gran diferencia es que, contrario a lo que sucedió a los tiempos de Roldós, la actual Constitución sí contempla la facultad del presidente de la República de disolver la legislatura y convocarnos a elecciones a los ecuatorianos, tal como Alfredo Pino Argotti lo propuso en su momento. En manos del presidente está decidir qué ruta su gobierno y el país va a seguir. Hernán Pérez Luz, El Universo. Muerte cruzada, artículo de Ramiro Ruiz. Los debates incesantes entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República, Guillermo Lasso, han abierto la discusión de una posible muerte cruzada que cancele la ingobernabilidad y el menosprecio al país. La muerte cruzada está escrita en la Constitución del 2008.
El artículo 148 faculta al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional y ésta, por su parte, destituirlo sin un juicio político previo. Desde las elecciones, el presidente ha tenido una situación complicada a partir de las alianzas con el Partido Social Cristiano para conseguir la mayoría. El Partido Social Cristiano obtuvo más asambleístas que la bancada de Creo del presidente Guillermo Lasso, con 12 de 136 asambleístas, mientras la oposición UNES, bloque correísta, cuenta con 48 legisladores. Esta realidad ha impedido que Guillermo Lasso la aprobación de leyes presentadas desde la presidencia. ¿Quiénes son los beneficiados de una muerte cruzada? Según el exsecretario de Gobierno Roldán, existen otros beneficiados, más allá de Guillermo Lasso, si se llegara a dar una muerte cruzada. Serían Rafael Correa, que no pierde casi nada, y si existe caos, él gana. Los candidatos de las últimas elecciones que pudieron participar otra vez, Javier Herbas, Álvaro Noboa, Yacu Pérez, quienes tuvieron una votación importante. Lo más sensato es conseguir acuerdos específicos entre el gobierno y la oposición, poner a un lado la posibilidad de la muerte cruzada. Esto significa aceptar la voluntad del pueblo que votó por legisladores socialistas del siglo XXI y sus admiradores permanentes como el Pachacutic, y adeptos temporales como son los diputados de la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Los pedidos de muerte cruzada volvieron a la discusión en la Asamblea después de la renuncia del legislador Ron y a la oposición al proyecto de la Ley de Inversiones. Uno de los primeros en pedir la muerte cruzada fue César Ron, ex Partido Social Cristiano, después de la aprobación de un paquete de 268 amnistías. Considero que el Parlamento está enfocado en disputas internas en vez de contribuir a solucionar problemas como seguridad y empleo. En 10 meses del periodo legislativo, es el cuarto asambleísta en renunciar a su curul. Antes lo hicieron Diego Ordóñez de Creo, Marcelo Cabrera Independiente, que ahora trabajan en el gobierno, y César Monge. El año pasado fue destituida por irregularidades Bella Jiménez de la Izquierda Democrática. Francisco Jiménez, asambleísta del oficialismo, dijo que lo que ocurra con esta propuesta sería un indicador prácticamente concluyente del derrotero que va a seguir la institución. En el primer debate hubo pedidos incluso para que sea archivada. Si es que las bancadas insisten neciamente en negarse a cualquier tipo de progreso, pues eventualmente estaríamos ya en un marco de obstrucción del legislativo al trabajo del ejecutivo. Salvador Quispe de Pachacutic y Ronnie Aliaga del correísmo arrojaron el guante al ejecutivo a que aplique esta figura constitucional. Si para el pueblo ecuatoriano es mejor que se convoquen elecciones anticipadas ante una suerte de muerte cruzada, pues bienvenida sea. La bancada de UNES no le tiene miedo a eso, dijo Aliaga. Un paso definitivo sería buscar un propósito común que busque la unidad. El país necesita tener conciencia que una etapa histórica de la política pertenece al pasado. Los asambleístas de la oposición deben dejar de revolcarse en los 3 lustros perdidos, reverenciar al país dejando a una la actitud de disponer cada día el caos en la asamblea y proyectar el desorden social en el país. La plataforma de los debates inservibles sin duda ha sido la Constitución actual, elaborada con asesores extraños como los españoles y venezolanos. Los resultados perjudiciales están frente a nosotros. El presidencialismo y la concentración del poder en una sola persona y el menosprecio a los poderes del Estado. Sin olvidar que las leyes abrieron puertas y ventanas a la corrupción, la inseguridad y el caos social. El país necesita una Carta Magna protegida en la realidad ecuatoriana. Como se ha repetido en muchas ocasiones, está lista la Constitución de 1998, eficaz y viable. Este sería el propósito común, pero los correístas necesitan desatar el miedo, abandonar el populismo y apostar por la democracia.
asunto de un cuento de hadas. Artículo de Ramiro Ruiz. La izquierda democrática sí avanza, como los cangrejos. José Hernández, 4 Pelagatos. Marlon Cadena es, desde el 21 de enero pasado, el jefe de la bancada de la izquierda democrática. Ese es su estatus en ese partido. Pero si se escucha lo que dice, por ejemplo, lo que dijo el 22 de marzo en la Asamblea en el debate del proyecto de ley de inversiones, cualquiera corre el riesgo de confundirlo con un militante del ex MPD. Para justificar su oposición al proyecto enviado por el Ejecutivo como económico urgente, Cadena dijo que si pasa esta ley se pondrán peajes en Ecuador, en vías nuevas o remodeladas y que hayan sido concesionadas. Lo dijo como si anunciara una hecatombe para el sector productivo, como si la hecatombe no fuera no tener esas vías o tenerlas en pésimo estado, y como si el jefe del Estado tuviera atiborrado de dólares. Cadena no es un caso excepcional de izquierda democrática. Javier Santos, asambleísta por Manabí, lo repite pero en versión desmejorada. En su intervención pidió a sus colegas ser propositivos y empezar por archivar la ley. Reconoció, claro, la retórica lo obliga, que el país requiere empleo e inversión, pero él, en vez de tratar de descubrir el agua tibia, como hizo Cadena, prefirió la fórmula canalla del correísmo que, ante un dilema, pedía escoger entre el capital y el ser humano. En definitiva, Santos dejó en claro que él está del lado del pueblo y que es capaz de nadar en un mar de palabras con milímetros de profundidad. Yesenia Guamani, vicepresidenta de la Asamblea también por la izquierda democrática, es más articulada, como profesora de pueblo, pero sin la decencia intelectual que impone referirse a un texto y no sacarlo de su contexto. Así ella quisiera confundir zonas francas con contrabando, o hacer creer, como si los términos no significaran, que gestión delegada podría ser lo mismo que privatización. Y pide, como si el idioma no bastara, que se aclare si con una gestión delegada los activos y el patrimonio del Estado siguen estando en manos del Estado. En realidad, Yesenia Guamani y sus coidearios quisieran anclar la duda de que lo que propone el proyecto de ley es inconstitucional. Es una deshonestidad intelectual y política no debatir a partir de lo que permite la Constitución en el artículo 316 y sembrar taimadamente la idea de que pudiera cobrarse servicios que la Constitución dice que son gratuitos. En los dos casos, el proyecto incluye las prohibiciones que manda la Constitución, artículo 6, artículo 28. La segunda vicepresidenta de la Asamblea también evoca, con aire de estar descubriendo un imposible, que este proyecto de ley abre la posibilidad de que el sector privado pueda participar de manera excepcional en sectores estratégicos. ¿Acaso no es eso lo que dice la Constitución? Este debate y otros antes, como el que se dio alrededor de una ley laboral que nunca llegó a la Asamblea, muestra el carácter retrógrado de la izquierda democrática. Prueba incluso que la constitución del correísmo en Montecristi es demasiado liberal para un partido que se está viendo defiende un estatismo que probó sus límites hace por lo menos medio siglo atrás. Difícil de entender, salvo si estas movidas se ubican en el marco de la campaña electoral 2023 o antes si hay muerte cruzada o inclusive a Airbus. En los hechos, también había dado grandes saltos hacia atrás cuando afloró el debate de un posible nuevo código laboral paralelo al de 1938. Airbus, empresario, hubiera votado por él. Airbus, el político, no. Por una razón. La izquierda democrática no se apunta en prioridad al nuevo electorado que se hace selfies con Airbus. Prefiere acariciar al electorado de Pachacutic y de la vieja izquierda, representada, entre otros, por los sindicatos. Ahora se sabe,
Herbas es un adorador empedernido del statu quo. Eso explica esta mermelada indigesta que es hoy la izquierda democrática. Tanto carece de identidad que en sus intervenciones 2 de los 3 asambleístas aquí citados tuvieron que explicar qué es la izquierda democrática. Guamaní, como maestra porfiada, dice que es un partido político de centro izquierda. Bueno, prohibido sonreír en esta parte. Que tiene una ideología socialdemócrata y que defiende, se nota que ella, como Santos y Cadena, tienen algunas definiciones claras, pero no saben qué es hoy la socialdemocracia. Que se espanten con peajes y con alianzas con el sector privado muestra en cambio la miseria conceptual y política en que anda un partido que se dice socialdemócrata. La izquierda democrática de Herbas está incluso por detrás de lo que fue la izquierda democrática de Rodrigo Borja, amigo y aliado hace unos 40 años de Olof Palme, Willy Brandt, Bruno Kreisky, François Mitterrand. La izquierda democrática sí avanza, pero como los cangrejos. José Hernández, 4 Pelagatos. Insensibilidad y mojigatería. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Guillermo Lasso parece haber olvidado su estrepitoso fracaso de la primera vuelta del 2021 y el consecuente ejercicio de apertura mental que se vio obligado a practicar para la segunda, con el fin de captar el apoyo de ese segmento del electorado que no querría repetir la experiencia correísta, pero desconfiaba de él por curuchupa. Lasso remontó los 12 puntos porcentuales que lo separaban de su contrincante, porque supo demostrar sensibilidad frente a temas que venía desdeñando desde siempre: los derechos de las mujeres, las agendas de las minorías, la ecología, en fin, las causas de la contemporaneidad que siempre le fueron ajenas. Creímos, en nuestro tonto pensamiento, que ese cambio de discurso era, si no real, pues nadie deja de ser quien es de la noche a la mañana, sí por lo menos sinceramente asumido, un compromiso y no solo una estrategia de campaña. Que haría un esfuerzo el presidente por honrar su palabra, ser consecuente con la diversidad social del país y respetar los principios del Estado laico. El veto al proyecto de ley que garantiza el acceso al aborto en casos de embarazo por violación demuestra que estábamos equivocados. Muchos de quienes votaron por él se sienten traicionados. Ahora elegirían a otro. Lo primero que molesta en este veto es su falta de sinceridad. El documento de 67 páginas arranca con una declaración no solicitada y por demás innecesaria: la posición personal del presidente, como si tal cosa fuera relevante, como si en cualquier otro veto se sintiera obligado Guillermo Lasso a expresar su posición personal por fuera de las exigencias de la ley. Si en este caso lo hace, debe ser porque el tema violenta sus convicciones de católico ultramontano. ¿No conoce el Ecuador entero los motivos que configuran su posición personal sobre el aborto? ¿No tienen que ver, como ha dicho en otras ocasiones, con su fe religiosa? Sin embargo, en lugar de declararla, Lasso disfraza esos motivos con otros: éticos, jurídicos y científicos, dice. Ese aparente respeto a los principios del Estado laico es puro simulacro. Lo que 67 páginas de catolicismo ultramontano vergonzante no consiguieron ocultar es la ridícula y fantasiosa idea sobre la realidad de la familia ecuatoriana que el presidente parece tener en la cabeza. Cuando dice, por ejemplo, según doctores, un embarazo puede ser detectado a los 5 días después de la violación sexual. ¿En qué diantres está pensando? ¿En la niña violada por su padrastro o su tío y que bajo amenaza guarda silencio no 5 días sino 5 meses? ¿Hasta que lo cuenta todo porque no tiene más remedio? No, desde luego.
El modelo de familia que maneja Lasso se parece al que prescribe el Catecismo, la Sagrada Familia, a años luz del Ecuador. Ante la tragedia del embarazo por violación, Lasso se complace en llenar a las víctimas menores de edad, violadas por familiares en su mayoría, de requisitos impracticables para acceder al aborto, tendientes dizque a castigar al violador, como si la violación no tuviera su propio tratamiento en la ley penal, y no hacer más llevadera su desgracia. Algún día se dijo interesado en el ejemplo de Giscard, el presidente católico francés que aprobó el aborto, y no por violación, sino el aborto, en contra de sus creencias y en acatamiento de los principios del laicismo. Para eso, claro, hay que ser estadista. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.